Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada tan increíble y tan buena. Represento a NTT Data, una empresa tecnológica. Somos, por hacer un símil, la telefónica japonesa. Estamos implantados en todo el mundo y nos dedicamos principalmente a desarrollo de productos tecnología. Yo soy el encargado de todo lo que es el área técnica y la gerencia técnica en temas de naturaleza, biodiversidad y capital natural. Y esta asistencia ha constado específicamente de hablar de economía. Cómo podemos empezar a generar un modelo en el cual podamos valorar cuál es el beneficio que nos da el conejo, tanto a la sociedad, a la economía y a la naturaleza per se. De qué manera podemos empezar a contabilizar y podemos expresar en términos de valor ese ejercicio. Voy a ir muy rápido a lo que es el contenido de la presentación. Creo que hay algún problema con el vídeo. Estoy en modo festival. Voy a centrarme sobre todo en los 4 últimos puntos, comentar qué es el capital natural, el objetivo de alcance de este proyecto, la metodología y 2 casos de estudio en los cuales la hemos aplicado y vamos a mostrar los primeros resultados preliminares de esos 2 casos de estudio. En Entity, ¿quiénes somos? Pues prácticamente, al ser una telefónica nipona, estamos en todo el mundo. Es un monstruo brutal en el cual yo soy una hormiguita dentro de ese monstruo. Trabajamos principalmente en temas de estrategia, operaciones, soporte y monitoreo de aplicaciones o de software en temas de sostenibilidad, ya sea movilidad, economía circular, cambio climático. Yo llevo todo el eje de capital natural y biodiversidad. Somos algo raro, no todas las grandes consultoras tocan esto, pero a día de hoy la naturaleza es un mainstream en todas las compañías privadas y en todo el sector público, y la pregunta de cómo empezamos a evaluar nuestros impactos, dependencias y el valor que la naturaleza nos aporta a nuestros modelos de negocio es algo muy puntero para las empresas y en el cual tenemos un gran nicho, una buena oportunidad. Por capital natural entiendo que muchos de los que estáis aquí ya presentes habéis escuchado alguna vez el término, tenéis relación con él. Rápidamente, una pasada. Apoyándome en la teoría de los 5 capitales, las empresas, la economía, tiene 5 tipos de capitales. El capital humano, las personas que formamos las empresas; el capital social, aquello que está fuera de la empresa en lo cual el producto impacta, el producto genera un beneficio para las personas; el capital intelectual, nuestras capacitaciones para desarrollar patentes, desarrollar productos, desarrollar conocimiento dentro de la empresa y fuera de la empresa; capital construido, instalaciones como estas, fábricas; y el capital financiero, los flujos de caja que se tienen dentro de la mera actividad económica de una entidad pública o una entidad privada. ¿Dónde está la naturaleza en ese modelo? En ningún sitio. El capital natural lo que está intentando es empezar a incorporar a los modelos de gestión de las empresas la naturaleza, las materias primas. Cómo depende un modelo empresarial o cómo depende una entidad pública de la naturaleza para desarrollar y generar riqueza en el territorio. Entonces, cuando trabajamos el capital natural, tenemos que trabajar desde 3 perspectivas. Nuestra base es la naturaleza, los ecosistemas, los seres vivos, el agua, la atmósfera, los recursos naturales per se. Cómo la sociedad usa, disfruta y transforma esos recursos naturales, y en base a esa ley de oferta y demanda, generamos economía. Entonces, cuando hablamos de capital natural, muy importante, no solamente hablamos de servicios ecosistémicos, hablamos de activos naturales. Lo primero que tenemos son unos recursos naturales, el agua, la atmósfera, el suelo, del cual nos proveemos, los transformamos, los usamos y nos dan una serie de servicios. Todo esto ya está normalizado, ya hay estandarización de qué es un recurso natural, qué es un activo natural y qué es un servicio. Los grupos de trabajo de Naciones Unidas están definiendo que la naturaleza la podemos dividir entre la parte abiótica y la parte biótica. Dentro de la parte biótica, la biodiversidad se compone de ecosistemas y de especies; la parte abiótica, de recursos materiales o no materiales: la atmósfera, el agua, el suelo, energía, recursos minerales, paisaje. Dependiendo cómo interaccionan entre ellos y cómo nos aprovechamos, disfrutamos de ellos, se sacan 3 tipos de servicios ecosistémicos desarrollados o normalizados por la Agencia del Medio Ambiente Europea, en la lista CITES, la cual es de aplicación y normalización a nivel mundial, en la cual podemos definir que la naturaleza la usamos como un uso cultural, para disfrutarla como senderismo, para disfrutarla como fuente de inspiración, por su legado, por su existencia, la cual también nos da un soporte,
por su propia existencia, controla la erosión, infiltra el agua, nos descontamina las aguas para proveernos de agua pura y mantiene la biodiversidad. Y por último, la naturaleza es fuente de recursos, los cuales transformamos y usamos para nuestro propio aprovechamiento, ya sea como materiales directos o como materiales indirectos. El objetivo y alcance de este proyecto. Nuestro principal actor, en este caso, es el activo especies y dentro de ese conjunto de especies, el conejo. La gran pregunta que se planteó al inicio de esta consultoría, esta externalización, fue decir, ¿cuánto vale un conejo? Ostras, pues depende, porque no vale un conejo lo mismo en el sur de Portugal que un conejo en el norte de Castilla y León. Depende. Si yo te hago un estudio de una valoración económica del conejo ibérico, voy a llegar a unos datos económicos de tan alto nivel que la trazabilidad del dato hacia abajo, cuando quieras saber de dónde vienen, van a hacer que el trabajo se convierta en un acto de fe, en el cual el valor económico que te estoy dando al conejo, te lo tengas que creer o no creer. De tal manera, cambiemos el foco del proyecto. Vamos a intentar construir una metodología que sea replicable a cualquier nivel territorial, en múltiples casuísticas, que me permita identificar para cada territorio concreto, para cada comarca concreta, dependiendo de la relación que exista entre la especie y la sociedad, cuál es el valor que esa sociedad le está dando a la especie. Para ello, ya que nos poníamos, pues vamos a hacer una propuesta generalista, no de detalle específico de un caso de estudio, sino que tiene que dar capacidad a hacer múltiples casos del estudio. Vamos a basarla en estudios concretos, conocimiento concreto. Vamos a hacer que el dato sea estandarizable y trazable para saber de dónde viene el dato y poder certificar su fiabilidad y que pueda ser el proceso replicable y abordable para otra especie. Ya que me meto a generar una metodología de valoración del conejo ibérico, ¿por qué no aplicar la misma metodología o el mismo razonamiento lógico a otras especies para mejorar sus protocolos de gestión? ¿Cómo lo hemos ejecutado? Previamente contando con vuestra colaboración en grupos de trabajo específicos para identificar cuáles eran aquellos impactos positivos y negativos de la especie, proceder a valorarla con las metodologías de valoración económica y contabilidad de activos naturales existentes y testarla y ajustarla con casos prácticos para ver si es realista el resultado que ofrece. El conejo, nuestro principal actor. Contamos que el conejo tiene unos tamaños poblacionales, unas densidades y unas áreas donde está generando un problema o un beneficio. El conejo como activo natural me genera unos impactos positivos y unos impactos negativos. Esos impactos negativos es lo que identificamos en cómo el conejo está detrayendo los otros elementos del capital, de los 5 capitales. Cómo el conejo afecta al capital industrial, afecta al capital social, al humano o al intelectual. De tal manera que categorizamos con los grupos de trabajo 86 elementos a los cuales el conejo les genera un impacto negativo, ya sean carreteras, ya sean temas sanitarios, ya sean temas ganaderos, temas agrícolas, etcétera. De esos 87, aplicando los conceptos de jerarquía de mitigación, ¿qué tipo de acciones se están llevando para evitar, minimizar, restaurar o compensar esos impactos negativos? Y para cada una de esas acciones, poder llegar a identificar cuál es el coste que está ejecutándose en un área de estudio o en un nivel concreto a la hora de contrarrestar estos impactos negativos. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? La hoja contable del conejo como si se lo hiciéramos a la hoja contable de cualquier empresa. Categorizar los impactos con un nivel de detalle suficiente para poder llegar a identificar cuánto me está costando evitar, mitigar, compensar o restaurar ese impacto negativo y poder llegar a un valor económico de coste de esos impactos negativos. En el caso de los impactos positivos, nos apoyamos en los servicios ecosistémicos. Los impactos positivos son aquellos usos de disfrute, transformación o aprovechamiento que damos a la especie. De los 90 a 100 servicios ecosistémicos que tiene recogida la lista CICES, nos centramos en 17. Se hizo un análisis de materialidad y se decidió que esos 17 eran los más relevantes para la especie. Cada uno de esos 17 servicios ecosistémicos lleva una metodología de contabilidad cuantitativa y de valoración económica diferente. Los servicios de aprovechamiento se utilizarán normalmente precios de mercado, los servicios culturales, valoraciones contingencias y los servicios de regulación, costos de reposición o costos de sustitución de ese servicio de regulación que me hace la especie.
Finalmente, ¿qué hemos podido obtener? El valor económico del impacto positivo, ya sea por beneficios directos, aquellos que son monetizables, y aquellos beneficios directos de la especie que no son monetizables, porque el valor delegado, el valor de existencia o el valor simbólico que puede tener la especie para la sociedad no los podemos monetizar. Los tenemos que tener en cuenta a la hora de la gestión porque tienen un alto valor de significancia, pero no se puede monetizar. Lo que quiere decir que la gestión del conejo no solamente se debe hacer por valores contables o valores económicos, sino que también por aquellos valores contables que expresen aspectos económicos como aspectos no económicos. En el caso de los impactos negativos, esas 146 medidas de gestión o de evitación, mitigación, restauración, en el caso de que se den en un área concreta, se proceden a monetizar y la suma total es lo que hemos denominado como el valor del impacto negativo. Ahora bien, ¿cuál es el valor del conejo? ¿Cuánto contribuye el conejo al desarrollo de un territorio? La suma de los dos valores, del impacto positivo y el impacto negativo. ¿Por qué? Porque ambos valores se traducen en horas hombre. La inversión que yo hago en mitigar los costos son trabajos, son flujos económicos que generan economía en el territorio. Los servicios ecosistémicos de aprovechamiento, regulación o uso cultural, todos aquellos que se puedan convertir en transacciones, son flujos económicos cuya suma es el aporte de la especie al Producto Interior Bruto, entendiéndose desde el concepto de capital natural de ese territorio. La resta del positivo menos el negativo nos da la rentabilidad de la especie. Y si tenemos los datos de densidad, podremos llegar a saber cuál es la rentabilidad o el impacto económico que genera en términos de riqueza la especie en ese territorio concreto. Aterrizando todo este proceso, dos casos específicos. Tenemos el caso de San Clemente, en el cual se identificaron una serie de categorías de impacto negativos en las estructuras a nivel sanitario, cinegético, agrícola y la gobernanza y gestión de la especie por los problemas que causa, los cuales se aterrizaron a elementos concretos de impacto, ya sea en el incremento de horas hombre para la gestión de todos los permisos de caza fuera de temporada, o ya sea en daños en plantas solares, daños en cerramientos, daños en animales domésticos, etcétera. Todas esas medidas de impacto se identificó cuál era la medida de compensación, evitación, mitigación o restauración implementada y se llegó con un nivel de detalle bastante preciso a saber cuál es la inversión o el coste que se lleva a cada una de esas medidas. De aquí podemos ver que los tubos protectores de plántulas para evitar los daños agrícolas es la mayor inversión. Supuso una inversión en muy poco espacio de tiempo brutal. El incremento de días de caza no comerciales fuera de temporada de veda es un impacto negativo, es un sobrecoste que tiene que asumir el cazador. Y vimos en especial que los seguros agrícolas, en este caso, la cuantía en una zona de alta densidad de conejo ascendían a unos 12.000 euros el pago del seguro agrario. Con lo cual detectamos que algún problema, como bien habéis discutido esta mañana, existe a la hora del cálculo de los pagos de los seguros agrarios, porque no recogen realmente los daños de la especie. Como no hay una transacción del pago del seguro agrario, no entra dentro de la valoración, con lo cual las valoraciones de daño se quedan simplemente en elementos de comunicación, no en elementos de ver cómo impacta en la generación o detracción de riqueza en el territorio. Respecto al valor económico que genera la especie, el aprovechamiento cinegético dentro del periodo de veda, obviamente fue lo que más impacto positivo genera a nivel de términos económicos. Mueve mucho dinero en el término de San Clemente. Otras acciones, como es el aprovechamiento de la carne de caza, la feria cinegética o los elementos de investigación, fueron con menor impacto. En definitiva, la situación de la relación social, ambiental, con la especie en el territorio de San Clemente da una rentabilidad negativa, es decir, le cuesta dinero a la gente. Teniendo los datos económicos específicos, teniendo los datos económicos, datos de densidad específicos, podemos llegar a determinar cuánto le está costando a la gente cada uno de esos conejos. El siguiente caso, el caso de Mértola, todavía está afinándose, estamos procesando muchos de los datos que va dando Emidio. Los datos tienen una sensibilidad menor a la hora del grado de detalle o a la hora de sacar conclusiones, porque el territorio es tan grande y tantos datos que hemos tenido que extrapolar y generar escenarios.
en los cuales, como veis, al no haber suficiente conejo, a ser densidades muy bajas, los números de impactos negativos son muchos menores. En este caso, el valor negativo del conejo es debido a los costos de sustitución que tienes que hacer para evitar perder las especies simbólicas que tienes en Mértola. Ante la ausencia de conejo, tengo que hacer inversiones o tengo que asumir costos excepcionales para mantener las poblaciones de lince, de águila imperial ibérica o de otras especies que al conejo le afecta bastante. En contrapartida, Mértola presenta una rentabilidad asombrosa. ¿Por qué? Porque Mértola es la capital de la caza de Portugal. Hay pocas poblaciones de conejo y el conejo tiene un alto valor social. Como tiene un alto valor social, hace que la poca oferta tenga mucha demanda y la disposición al pago de esa demanda es altísima. Antes comentaba Coromidio que el conejo en Mértola es como una pepita de oro en el antiguo oeste. Tener un conejo es tener un gran valor. ¿Qué ocurre? Que tener ese conejo y ese gran valor, al tener unas poblaciones muy bajas, se ven como competidores al lince y al águila, con lo cual genera problemas sociales de interacción social, que se ven reflejados en la alta inversión en proyectos de conservación de estas especies. ¿Hacia dónde vamos con este tipo de trabajos? En primer lugar, a poder poner encima de la mesa una metodología trazable, robusta y replicable, en la cual podamos tener la capacidad de valorar beneficios tangibles y no tangibles de las especies, y más de poder empezar a generar esos escenarios, de poder entender cuál es la relación social y cinegética o de la gestión con la especie. De tal manera que la gestión no solamente se vea enfocada a trabajar directamente con las poblaciones, sino trabajar también con la sociedad. Hemos podido generar un modelo que sin mucha especialización es fácilmente replicable y es fácilmente implementable y que nos traslada una realidad social a nivel comarcal, a nivel territorial o a nivel local. Y en base a esta calculadora de contrapartidas, poder generar escenarios a futuros. Es decir, empezar a abastecer con más casos la herramienta para poder predecir qué ocurre si aumenta unas poblaciones, se aumenta la densidad de conejo y aumenta el esfuerzo de caza, qué otros impactos positivos o qué otros impactos negativos van a verse afectados de forma positiva o de forma negativa, de tal manera que pueda evaluar a futuro cuáles son las contrapartidas que va a generar una u otra medida de gestión. En la gráfica de la derecha, ¿qué hemos enfrentado? En el eje de las X la densidad y en el eje de las Y es la rentabilidad. En vez de tener dos casos, si tuviéramos 30, 40 casos de estudio, podríamos llegar a identificar cuál es el punto en el cual una determinada densidad de conejo, mediante un sistema de gestión cinegética o un sistema de gestión de la población o un sistema de relación social entre la sociedad y el conejo, deja de ser costo eficiente. Llega a tener rentabilidad cero. ¿Y cuáles son los principales casos de estudio en los cuales una relación social y de gestión con la especie dan una más gran riqueza al territorio para poder tener casos de estudio que puedan ser replicables y trasladables a otros territorios o a otras problemáticas que podamos encontrarnos a las cuales necesiten soluciones específicas? Y hasta aquí puedo llegar. Un placer. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora sí. Como veis, el conejo y el proyecto es multifacético. Ya lo de Jesús ha sido el colmo y los otros ponentes pues ha sido muy revelador. Muchísimas gracias a todos los ponentes.